Xochitl, muchísimas gracias, amigos del auditorio. Estamos listos para platicar esta mañana con el odontólogo Quetzal Lincet, que nos visita en el estudio una vez más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Quetzal? Hola, Bienvenido. mucho gusto, Hoy gracias. vamos a platicar sobre lo que son los bifosfonatos en odontología. Pues bueno, antes de abarcar el tema específico de odontología, me gustaría que, Doc, nos explicaras qué son los bifosfonatos. Claro que sí. Mira, este es un tema un poquito complejo. A mí como dentista no me toca de lleno esta área, pero siempre como cualquier especialidad médica, uno se tiene que estar informando, actualizando. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, cuando yo estudié la licenciatura hace ya 7 años, de esto no sabíamos absolutamente nada. Ahorita que estoy en la especialidad, ya empezamos a ver esos temas y de repente te abre los ojos completamente sobre muchas cosas que tú has hecho en pacientes y que te quedas, caray, yo no sabía eso. Y el hecho de que tú no sepas una cosa no te quita la responsabilidad de No te exime, claro. exactamente, de si tú haces eso. Entonces, como introducción, los bifosfonatos son medicamentos muy populares que son efectivos para combatir los problemas como de cáncer. ¿Por qué? Se usa principalmente en los mielomas múltiples y en el cáncer de mama. ¿Por qué? Porque son como cáncer en las células plasmáticas de los huesos largos. Los huesos largos, el fémur, el radio, tiene su tejido blando que está dentro, que es la médula ósea. Esa médula ósea, cuando de repente tiene algún problema, se empieza a producir en exceso, que esos son los tumores, cuando las células se reproducen en exceso sin control. Cuando pasa eso, se empiezan a formar deformaciones en el hueso, como abultamientos. Entonces, ahí es cuando eso se conoce como el mieloma múltiple o como cáncer. Ahora, el uso de los bifosfonatos es bueno porque es un antigenolítico, así se dice, y es anticancerígeno. Pero también por lo mismo puede producir ciertos problemas en el hueso, no necesariamente en la boca. Los primeros casos de reportes de problemas óseos, porque el problema con los bifosfonatos es la osteonecrosis, es de osteonecrosis de huesos largos o de huesos del cuerpo, que se dan así de repente. Uno está pues, feliz, normal, y de repente se empieza a ver cómo se despelleja la piel y cómo se expone el hueso, porque cuando el hueso está necrótico, el tejido blando que está sobre él, pues también se necrosa, entonces se empiezan a ver esas como que se cae la piel, por así decirlo. Entonces, eso es muy peligroso. No es tan común, según artículos, todo esto que yo lo estoy diciendo no lo estoy inventando yo, he leído muchos artículos, se da como entre el 15 y 20% de las personas que usan los bifosfonatos por tiempo prolongado y se da pues de manera esporádica más o menos. El problema que hay en odontología es que, por ejemplo, si un paciente está bajo el tratamiento de los bifosfonatos y uno como odontólogo hace una extracción, tiene que tener mucho cuidado de no dejar hueso expuesto. Cuando se hace una cirugía, se levanta el colgajo de la encía y se sutura, pero cuando uno hace una cirugía, uno corta la encía, reposiciona, abre los bordes y los reposiciona y queda cerrado. Cuando uno hace una extracción normal, la encía no da para que se alcance a cerrar todo el hueco. Entonces ahí queda el hueso expuesto, que generalmente cuando alguien está sano se forma un callo hematopoyético o un como coágulo, y ese coágulo es lo que comienza con la cicatrización. Pero si por algo ese coágulo se cae y queda el hueso expuesto, eso aumenta de 3 a 4 veces el riesgo de la producción de osteonecrosis. Entonces es muy importante. Y no solamente en las extracciones. Estaba leyendo y también cuando se hacen las endodoncias, que ya lo había mencionado, cuando se meten las limas dentro de la raíz y esa lima perfora el foramen apical y esa lima toca el hueso, o sea, el hueso ya se hace súper sensible. Con que tú hagas eso, ya también puedes producir algún tipo de daño, incluso con los movimientos ortodónticos. Cuando uno se pone brackets y usa esas fuerzas ortodónticas y se empiezan a mover, pues obviamente todo eso repercute sobre el hueso y sobre el periodonto. Entonces, cualquier alteración que tenga el hueso, se desencadenan esos problemas. Y el detalle es de que esos medicamentos son muy buenos, o sea, yo como dentista no les digo no los dejen de tomar porque eso no es mi área, o sea, si el médico se los recetó, eso es para ellos, pero sí, los pacientes nos tienen que informar a nosotros que los están tomando para nosotros tomar las medidas necesarias, porque no es lo mismo atender a un paciente que no está tomando esos medicamentos a uno que sí, se tienen que tomar muchísimas más consideraciones.
O, por ejemplo, un ejemplo familiar un poquito, la mamá de mi novia iba a empezar a usar esos medicamentos y yo le dije, ¿sabes qué? Dile a tu mamá que venga y le arreglamos todo lo que podamos de la boca antes de que los empiece a usar. ¿Por qué? Porque una vez que ya empieza a usarlos, su tratamiento se complica, entonces ya no es tan fácil como que atenderlos. Y el detalle es de que esos medicamentos se hacen como muy duraderos, para durar. Un ejemplo es, si uno como paciente los toma por pastillas o por píldoras, el efecto, si tú los dejas de tomar, perdura en ti 3 años. ¿Cómo crees? ¿Tanto tiempo? Y esas son como las buenas noticias. Cuando es inyectado, el efecto dura 10 años. O sea, es muchísimo. O sea, sigue activo el medicamento Sigue activo. en el organismo. Cada vez va como disminuyendo y disminuyendo, pero sigue activo. Entonces, si llega un paciente y me dice, doctor, voy a ocupar unos implantes. Los implantes sí es algo muy traumático sobre el hueso. Siempre tenemos que preguntar, ¿está tomando bifosfonatos? Obviamente, si yo le pregunto a un paciente, ¿estás tomando bifosfonatos? No va a saber. Entonces, el método para saber eso es, ¿ha tomado algún medicamento que le hayan recetado para evitar cáncer? ¿Ha tomado algún suplemento de calcio? Porque también vienen en los suplementos de calcio. Como son problemas de huesos, o sea, es un poquito como que incongruente de que uno tiene problemas en los huesos o cáncer en los huesos y le dan ese medicamento que, por alguna razón, desencadena en otro problema en el hueso, que es la osteonecrosis. Entonces, uno le puede preguntar eso a los pacientes. ¿Estás tomando algún medicamento para calcio, para osteoporosis, algún tratamiento para los huesos? ¿Te has hecho chequeos de cáncer de mama o algo así? ¿Te has tomado algo para eso? Y lamentablemente ya ves cómo son todos los medicamentos, que está la sal y tiene un montón de nombres genéricos. Claro. Entonces, incluso para mí, de repente me dicen, sí, tomo todos estos medicamentos, y te quedas así como que, caray, a ver, ¿cuáles son? Agarras tu PLM, que es como tu diccionario de medicamentos, o incluso ya ahorita con el celular es muy fácil. Pones el medicamento, ya lo ves, buscas el principio activo, la sal, y ya te dice qué es lo que es. Si sí tiene bifosfonatos, ahí ya es como que una alerta y ya tienes que tener cuidado. Se pueden tratar a los pacientes, pero con cuidado. Incluso la semana pasada vi otro artículo porque sí se me hizo muy difícil a mí de que, ok, a ver, ¿cuántos pacientes en estos 8 o 9 años que ya tengo de carrera los han tomado? Y yo no sabía y yo lo seguía tratando y que yo sepa no había habido problemas. Porque últimamente, después de que me enteré de esto, en mi historia clínica añadí esa pregunta y te sorprenderá la cantidad de gente que te dice que sí, o que está tomando medicamentos para los huesos o para algún tipo de prevenir cáncer, porque su abuelita tenía cáncer, su mamá tenía cáncer, entonces también ellos muchas veces, ellos los empiezan a tomar porque a veces no se requiere receta médica. ¿Cómo crees? No puedo creer que esos medicamentos no requieran receta médica. A veces no. O las consiguen así como que, dame una receta para esto. Claro que sí, porque es para los huesos. Ok, y se los dan. Es que te digo, falta un poco de comunicación entre especialistas, porque atendiendo otra vez familiar a la mamá de un familiar también de mi novia, que también le iba a poner implantes, y me dijo que tenía ese problema de los bifosfonatos, o sea, que los estaba tomando, me dijo, pero me los recetó el esposo de su hija, que es médico internista, muy, muy inteligente, muy listo. Y yo hablé con él y le dije, oye, es que no puedo atender a tu mamá porque está tomando bifosfonatos. Me dijo, sí, pero ya lo suspendió hace 3 meses. Dije, no, pero es que aunque los haya suspendido 3 meses, eran tomados, entonces mínimo son 3 años. Me dijo, no, pero sí se puede. Y yo, pues, no se puede. Pero es que con base en lo que dices tú de que las estadísticas hablan de que más o menos entre el 10 y el 15% de los pacientes son los que presentan estos efectos secundarios, que son, yo me imagino que a eso se debe que todos los pacientes anteriores que ya habías atendido y que tomaban bifosfonatos nunca presentaron un problema, no estaban dentro de ese porcentaje, ¿no? Yo supongo, pero es que de todos modos ya en el área médica, esos porcentajes, aunque son pocos, no te puedes arriesgar. Sí, claro. No estás arreglando una tele, no estás arreglando un carro. Entonces, incluso un porcentaje de falla como del 15 o del 20% sí es alarmante. Y dices, ojalá no vaya a ser el volado y que le vaya a tocar a mi paciente. Entonces, y más porque sí se ve muy feo. O sea, en la boca se pierde la encía, se expone el hueso del maxilar y se empieza a ver, pues literalmente así, pues necrótico, podrido. Claro, muerto. La necrosis es una muerte, ¿no? Aparte de que duele,
se ve mal, no se pueden poner dientes, no se puede poner dentadura y después eso se puede pasar a otra parte. Entonces es como que algo que se va desencadenando y pum, 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 pum. Oye, pum. pues es terrible esto, ¿Va? Quetzal. La verdad es que es una historia interesante y que debemos de tener mucho cuidado. Qué bueno que nos vienes a platicar esto, sobre todo para que los mismos pacientes tengamos conciencia. Pues no hay nadie más interesado que nosotros mismos en nuestra salud, ¿no? Somos los principales responsables de ella porque tenemos que informarnos. Yo sé que los médicos, pues a eso se dedican y su responsabilidad es ineludible, pero la principal es nuestra porque pues, a final de cuentas es nuestra vida, ¿no? Exactamente. Quetzal, oye, muy interesante. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Ven más con este tipo de temas que no son nada comunes, pero que son sumamente Sí, importantes. de hecho, cuando le comenté a mis amigos que iba a hablar de eso, me dijeron, no, espérate, ni te van a entender o eso es como un poquito más elevado. Dijo, sigue con temas básicos porque estás empezando, pero digo, no, mejor nos vamos con los temas importantes, porque qué tal si alguien en el auditorio está viendo eso. Y le digo, Claro. generalmente es para personas arriba de los 40, 50 años, no solamente mujeres, también hombres, que empiezan a tomar esos medicamentos. Y también esas personas son las que más necesitan de los dentistas, entonces mejor vámonos con los temas importantes y después nos vamos con los temas Para que lo sencillos. sepan. Muy bien. Quetzal, te agradezco muchísimo, qué bueno que nos platicas al respecto y te agradezco también que nos visites aquí en Como Cada Mañana. Danos tus números de contacto, por favor. Claro que sí, ya saben, estoy yo ahí en la Glorieta del Caballito, en Zona Río, el teléfono del consultorio es 215-0709 y me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Dr. Quetzal Linset. Y pues ahí estamos para lo que se les ofrezca, para lo que Muchísimas quieran. gracias, Quetzal. Te esperamos la Muchas próxima gracias. semana. Amigos, acompáñenos a una pausa, es muy breve. Continuamos con más.